17:41 en toda la Argentina, gracias a los oyentes. Un oyente nos dice: buenas tardes, lamentablemente la situación de los empleados de Compumundo y Garbarino, un baño de realidad para los que piensan que con el turismo se come, se cura y se educa. Pero bueno, son las problemáticas que tienen muchos empleados y que mucho lamentamos. Congelamiento de precios, otro de los temas. El gobierno exigió a las empresas que entreguen hoy una lista de 1.200 productos que no aumentarán. Hay sorpresa y desconcierto entre los empresarios. Por eso lo convocamos a Héctor Polino, que es el referente de consumidores libres en la Argentina y lógicamente que es palabra autorizada. Héctor, Aldo del Culte de Radio Brisas de Mar del Plata, lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo anda? Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muchas gracias, Héctor, por atendernos. ¿Esto lo sorprende, esta convocatoria del gobierno argentino, o en realidad está bien hecha la convocatoria, los sorprendidos son los empresarios? No, me parece que la convocatoria es correcta, que se trate de mantener los precios hasta fin de año de un conjunto de alrededor de 900 productos que formarían parte del programa de precios cuidados, que terminó en el día de ayer y que hay que renovarlo. Y me parece que frente a las permanentes remarcaciones de precios que se han venido produciendo en los últimos tiempos, esta medida es correcta porque defiende el bolsillo de los consumidores. Los precios, los salarios de los trabajadores en los últimos años no han aumentado en la misma proporción en que estuvieron aumentando los precios. También los saberes de la clase pasiva se mantuvieron por debajo de los permanentes aumentos que se produjeron en los artículos de consumo de primera necesidad y en los medicamentos y demás. Ha aumentado la pobreza y la indigencia en los últimos tiempos en la República Argentina, mientras que las ganancias de las grandes empresas, de los grandes grupos formadores y deformadores de precios, ha ido en aumento. De modo que me parece que es una medida totalmente correcta, vista desde el punto de vista de los derechos y de los intereses del pueblo consumidor. Héctor, Gastón Trixuc lo saluda, buenas tardes. Buenas tardes. En principio, yo lo veo esto como un paliativo, pero no como una solución al problema de raíz, no sé si me equivoco. Perfecto, yo también en ningún momento dije que era la solución ideal. La medida es correcta y me parece que en el interín hay que ir poniendo en funcionamiento las distintas normas legales que fue votando el Congreso para que la República Argentina pase a ser un país normal. Cuando uno analiza los porcentajes de aumento que se producen en los precios de los productos de la canasta básica de alimentos en un mes, en la inmensa mayoría de los países del mundo no aumentan en esa proporción en un año. Claro, sí. De modo que esta es una medida para poder iniciar un diálogo y tener el tiempo suficiente como para comenzar a implementar el resto de las normas legales que fue votando el Congreso en los últimos años y que nunca se las puso en funcionamiento. Por ejemplo, la ley que crea el Observatorio de Precios, que fue aprobada por el Congreso hace 7 años y hasta el día de hoy no está en funcionamiento. O la ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio que aprobó el Congreso Nacional en el mes de mayo del año 2018, sobre la base de iniciativas presentadas por diputados y diputadas del oficialismo y de la oposición de entonces, y resulta que esa ley crea
un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, y pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020. Estamos en octubre del 2021 y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. El Congreso Nacional aprobó el año pasado la ley de góndolas. La Secretaría de Comercio Interior dictó las resoluciones reglamentarias de la ley, y la ley en general no se está cumpliendo. Entonces, me parece que esta es una medida de emergencia por un periodo de tiempo determinado, y espero que en el interín se vayan poniendo en funcionamiento estas normas legales que le acabo de señalar, y otras que si tuviera tiempo suficiente se las describiría en detalle. ¿Y esto de quién depende? ¿De la Secretaría de Comercio Interior o es más extensivo todavía? ¿De que se cumplan estas cuestiones? Depende de la ley, depende en general del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Comercio Interior, de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, etcétera. Es decir, de diversos organismos públicos. Pero es muy importante ahora que se ha cambiado las autoridades de la Secretaría de Comercio Interior, bueno, se puedan poner en funcionamiento estas normas legales que aprobó el Congreso Nacional. Darle que la Cámara de Diputados de la Nación, antes del 30 de noviembre, trate de sancionar la ley que ya tiene, el proyecto de ley que tiene media sanción del Senado, que se denomina etiquetado frontal de los alimentos, para que los consumidores estén en condiciones de saber cuando compran un alimento saludable y cuando ese alimento puede ser perjudicial para la salud. Sí, claro. De modo que no solo el precio, sino también la calidad de los productos que vamos a consumir, ¿no? Puede ser que algunos medios, por ejemplo, en este momento, ámbito financiero tocando el tema, habla de 1.200 productos, y hoy se habló de 900, ¿puede ser que sea un poco más? Y no lo sé, depende, la cantidad de productos vigentes en el programa de precios cuidados es de 700, pero venció hace 2 días. Entonces, vamos a ver ahora qué cantidad de productos finalmente se establecen en la nueva etapa, hasta fin de año. Sí. Se está hablando de 900 productos. Ahora, es importante que no solo se establezca el nombre del producto y el precio del mismo, sino también la cantidad de centímetros cúbicos y de gramos que tiene que tener cada producto, para evitar que las empresas hagan luego una maniobra de mantener el precio sin modificación hasta fin de año o hasta la fecha que se convenga, pero luego reduzcan la cantidad de centímetros cúbicos o de gramos que tiene el producto el envase, con lo cual se produciría un aumento encubierto, ¿no? Sí, sin duda. Por mi parte, la última. Sé que es una ecuación difícil de entender y mucho más de resolver, pero ¿la inflación es la que impulsa los precios en la góndola o los formadores de precios en góndola son los que impulsan la inflación? Los formadores de precios en las góndolas son uno de los causantes de la inflación en la República Argentina. Hoy 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran alrededor del 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Esas 28 grandes empresas son formadoras y deformadoras de precios al mismo tiempo. Y además son un factor importante en el proceso inflacionario que vive el país. Héctor, por último,
Hace muy pocas horas atrás, si mal no recuerdo, hace 2 días, se cumplía un nuevo aniversario del nacimiento de la doctora Alicia Moró de Justo. Usted viene del Partido Socialista. ¿Hizo mucho, fue muy importante en la lucha por los derechos de las mujeres, los niños y los trabajadores? Por supuesto, la doctora Alicia Moró de Justo, que fue la segunda esposa del fundador del Partido Socialista, el doctor Juan B. Justo, ocupó un papel importantísimo en la vida política del Partido Socialista. Murió a los 101 años de edad. Ella fundó la Confederación Socialista Argentina, de la cual fue presidenta, y yo fui el secretario general durante todo el tiempo. Fue una mujer que luchó toda su vida por los derechos de las mujeres, por el voto femenino, por el derecho más elemental de las mujeres poder participar de la vida política de nuestro país. Fue un ejemplo de conducta. Nunca ocupó un cargo público, electivo, ni designado a dedo. Jamás estuvo en la función pública, ni en cargos ejecutivos ni legislativos. Pero no obstante ello, fue una impulsora de las ideas de igualdad social, de emancipación económica, de defensa de los derechos de los humildes, de los trabajadores, de las mujeres y de los niños. Un verdadero ejemplo de conducta en la vida política de nuestro país. Héctor, gracias por su tiempo, le mandamos un abrazo muy grande, queríamos terminar de esta manera. Que siga muy bien, hasta pronto. Gracias. Héctor Polino, el titular de Consumidores Libres en Brisas, segunda edición.